¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Jaramillo, soy caleño, he sido banquero durante toda mi vida y les voy a contar el testimonio de lo que fue mi experiencia en septiembre 11, en el momento del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. En ese momento, esto como todos sabemos fue hace 20 años, en ese momento yo vivía y trabajaba en la ciudad de Nueva York y recuerdo muy bien que ese día era un día espectacular, era un día con el cielo despejado, soleado, muy bonito y digamos, como cualquier día, no sé, llegué a mi oficina quedaba en el complejo del World Trade Center, es decir, el World Trade Center tenía las dos torres gemelas, que eran el edificio 1, el edificio 2, pero luego habían edificios 3, 4, 5, 6 y 7 alrededor de las torres gemelas, y yo trabajaba específicamente en el edificio número 7, que daba al otro lado de la calle, literalmente al frente de la primera torre que tuvo el impacto del avión. Entonces, ese día, junto con algunos colegas y compañeros de la oficina, ya estábamos trabajando normalmente y un poco antes de las 9 de la mañana comenzamos a sentir como una especie de ruido muy fuerte y sonó como una explosión muy, muy, muy fuerte y el edificio entero se sacudió como si fuera un temblor y todo el mundo naturalmente se sorprendió y se asustó muchísimo y salimos corriendo hacia la ventana para tratar de entender qué había pasado. Y era muy extraño porque lo único que se veía realmente estábamos en un piso 27 y el avión le pegó a la primera torre en uno de los pisos más altos de la torre. Entonces, al mirar hacia arriba, realmente no se podía descifrar qué había pasado. Lo único que se veía era en la fachada, en la cara de la torre, un gran hueco con una nube de humo negro y con algunos papeles y metales que se estaban cayendo del edificio. Parecía como si fuera nieve. La reacción de todo el mundo es, bueno, aquí tenemos que evacuar, esto parece ser algo serio, pero nadie se imaginaba lo que terminó siendo en ese momento. Al punto que inclusive yo dejé mis pertenencias en mi escritorio, asumiendo que en algún momento en el transcurso del día iban a contener el incendio o resolver el incidente que fue fuerte, pero parecía como algo que eventualmente se solucionaría o se atendería, y entonces fuimos directamente a las escaleras de evacuación porque el protocolo era bajar todas las escaleras del piso 27 en este caso, por las escaleras, no utilizar los elevadores. Entonces, en ese momento ya venía gente de los pisos de arriba bajando y tardamos, pareció rápido, pero probablemente tardamos 15 minutos en bajar los 27 pisos. Entonces, estando ahí afuera en esta calle, al lado de todos estos edificios, fue que sentimos el segundo avión cayendo o viniendo, y se oía muy similar a lo que debe ser un misil en un campo de guerra, en una zona de batalla, que va a caer un misil, porque era, al estar volando tan bajo ya sonaba como si fuera un misil a punto de estrellarse y de estallar. Y efectivamente, inclusive todo el mundo se agachó. Había un bus por ahí cerca, me recuerdo que con una gente que estaba ahí nos escondimos detrás del bus mientras pasaba el avión, y pasó por el lado de la torre 1 y le pegó a la torre 2. Nosotros pudimos ver cómo por un lado entraba el avión y por el otro lado salía todo el material que digamos se desplazó en ese momento.
Entonces en ese momento todo el mundo entró en pánico porque ya era claro que no era un accidente, que no había sido un accidente, sino que realmente pues estaban atacando a las Torres Gemelas o a la ciudad. Y todo el mundo salió a correr en estampida, hay gente que se tropezaba, se caía, la gente le pasaba por encima y finalmente como unas 2 o 3 cuadras, en el caso mío, digamos que dejé de correr y traté un poquito de analizar la situación. Recuerdo estar ahí con un colega de la oficina y mirábamos con asombro y había un carro en la calle que tenía el radio prendido y abrió las puertas y prendió el volumen a todo volumen para que la gente pudiera escuchar las noticias en ese momento, y anunciaron que parecía que también el Pentágono en Washington había sido atacado, o le había caído un avión también. Entonces realmente fue un momento de mucho pánico porque se sentía que Estados Unidos estaba siendo atacado y que en cualquier momento podría salir otro avión y caernos encima prácticamente. Ya quizás a unas 7, 8 cuadras pues se sentía que ya uno estaba un poco alejado del peligro, y nos quedamos, digamos, viendo lo que estaba pasando, que era muy triste porque pues era ver las torres quemándose, con humo, con fuego saliendo, pero sobre todo más triste nos tocó ver personas saltando, personas cayéndose, y si bien estábamos lejos y no, digamos, pero el solo hecho de verlas desde allá arriba fue muy, muy triste, bastante desconsolante. Y la gente en la calle gritaba, lloraba, rezaba, y lo que hacíamos básicamente era caminar una cuadra, luego volver a ver un poco lo que estaba pasando, tratar de asimilar todo esto, tratar de pedir un poquito para que las cosas no se agravaran más de lo que ya eran. Y bueno, luego pasó lo que quizás nadie quería que pasara, y era que se cayó la primera torre, y fue muy, muy duro. Creo que fue realmente muy triste. Afortunadamente estábamos a una distancia que no nos cayó nada encima, pero sí se sintió bastante fuerte y se pudo ver la gran nube de polvo y de material de construcción que eso dejó. Volvimos a ver cómo la segunda torre se caía y realmente recuerdo que yo pensé, bueno, por lo menos queda una torre después de todo esto, y bueno, finalmente se cayó también. Algunas personas que todavía no habían llegado al trabajo, bueno, esto los tomó en el metro, debajo de tierra, y eventualmente fueron evacuados, y algunas personas que sí alcanzaron a salir y estaban cerca, sí tuvieron unos rasguños y unos, digamos, golpes en los brazos, en el cuerpo, por material que estaba cayendo del edificio, pero nada grave. Entonces, en mi caso, por lo menos la historia que yo cuento y lo que me sucedió a mí, considero que es de lo más cerca que se puede estar, afortunadamente sin haber corrido con mucho peligro. Muy diferente a quienes estaban realmente adentro de las Torres Gemelas. Unos, obviamente, los de los pisos más abajo sí pudieron salir, y otros pues no pudieron salir, especialmente los que ya estaban por encima de donde golpearon los aviones, pues no, creo que no tuvieron ningún chance para nada. Mis padres, mi hermana, mis amigos, familiares estaban muy nerviosos, completamente preocupados por mí. Entonces se pusieron felices de saber que estaba bien, y bueno, después vino todo el tema de cómo hacer para descifrar, bueno, cuándo vamos a volver a trabajar, dónde lo vamos a hacer. Y en ese sentido, la empresa primero que todo, lo que es la ciudad de Nueva York fue muy fuerte. Uno aprende mucho de eso porque, digamos que pudieron reconstruir muy rápido, hubo mucha solidaridad, pero también hubo mucho trabajo en seguir adelante. Sí queda uno un poquito con susto de meterse en el metro. Tardé mucho tiempo en meterme en el metro por un buen rato, o en ir a eventos con mucha gente. O sea, sí empieza uno a cambiar un poquito, a tener un poquito de paranoia, pero
Y sí se me pasó por la mente decir, bueno, ¿será que me voy de aquí y regreso? Pero al final del día, viendo cómo estaba actuando todo el mundo, que realmente era un sentimiento de vamos a salir adelante y la vida tiene que seguir y tenemos que ser fuertes, digamos que asumí ese sentimiento y seguimos para adelante. Eh, entonces en ese sentido nada cambió. A veces uno se ahoga en un vaso de agua y ahí es cuando uno se da cuenta que realmente hay situaciones y problemas bastante serios. Entonces aprende uno a valorar mucho más lo que uno tiene, lo que uno es, la vida, y aprende uno a disfrutarla mucho más y a tratar de no enfrascarse o ahogarse en vasos de agua, sino todo lo contrario, resolver, tener una actitud siempre positiva, con esperanza, seguir adelante, y eso yo creo que lo he llevado conmigo siempre y particularmente después de ese momento.